Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la parte de los fundamentos de un proyecto web. Pues, en esta era de globalización, la Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier persona o profesional. Este medio se ha constituido como una de las principales vías de consulta de información, publicación y actualización de conocimientos y comunicación entre profesionales. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos netamente de la parte de el Internet, ¿no? ¿Sí? Que es el canal, ¿sí? Donde funcionan tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles, ¿sí? Sobre todo cuando queremos interactuar con datos, ¿sí? Entonces es necesario la presencia de este servicio. Entonces, básicamente, el Internet es una herramienta, ¿no? Pues claro, en un principio, cuando apareció este servicio, por ahí en los 80, ¿sí? Pues no era un servicio, ¿no? Sino era un lujo tener esto, ¿sí? Que en un principio, pues simplemente servía para consultas y básicamente eso, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta que todo iba evolucionando y pues empezamos a utilizarlo ya en otras líneas, ¿no? Pues en los negocios, en la parte social, en la parte de educación, en la parte de medicina. Entonces ya vimos que había muchas más utilidades, ¿no? Pues hoy en día tener internet ya no se convierte en un lujo, ¿no? Sino pues más en una necesidad, ¿de acuerdo? Y si en esta era las empresas, organismos estatales, publicaciones, programas de televisión o individuos no existen si no tienen su dirección de correo electrónico, por ejemplo, ¿sí? O su sitio web, ¿de acuerdo? En este caso, pues, la www, ¿sí? Y la arroba ya forman parte de nuestras vidas y se están haciendo cada vez más indispensables, ¿no? ¿Sí? Imprescindibles, ¿de acuerdo? Pues hoy en día, ¿qué empresa no cuenta con un correo electrónico? ¿Sí? ¿Qué persona no tiene una cuenta? ¿Sí? Una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, una cuenta en Instagram, ¿sí? En Telegram, ¿de acuerdo? Ustedes mismos como estudiantes, pues prácticamente tienen todos sus servicios, ¿no? Tienen correos, tienen un personal, tienen un institucional, ¿sí? Tienen cuentas en Facebook, tienen cuentas en Twitter, tienen cuentas en Instagram, ¿sí? Entonces, obviamente para todo, ¿no? Entonces, como dice acá, pues el www y el arroba hoy en día es totalmente imprescindible, ¿sí? Asimismo, pues la gente de negocios, ¿sí? Pueden ser personas naturales, pueden ser empresas, organizaciones públicas, privadas, perdón, pues quién no tiene su página web, ¿no? ¿De acuerdo? Para publicitar sus servicios, informar lo que hace, ¿de acuerdo? A qué se dedica, todo lo que ofrece, poder interactuar con el usuario, ¿de acuerdo? Pues hoy en día ya, al menos con esto de la pandemia, pues subió mucho el auge de esta situación, ¿no? Tanto en la parte web como en la parte móvil, ¿sí? Pues Internet y la web son dos términos que a menudo se utilizan indistintamente, de forma que podemos crear una confusión y mezcla de conceptos, ¿no? Entonces hay que estar claros que Internet y la web para nada es lo mismo, ¿sí? Internet, pues, es la red de comunicaciones, ¿sí? Y la web es un servicio, ¿sí? Que funciona en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, para nada Internet y web son exactamente lo mismo, totalmente lo contrario, nada que ver, ¿sí? La Internet es la plataforma, ¿sí? De comunicaciones que obviamente está constituido por miles, millones de computadores interconectados, ¿sí? Y la web simplemente es un servicio que funciona dentro de o sobre la plataforma de la Internet, ¿de acuerdo? Es como dice aquí, ¿no? Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas entre sí, ¿sí? Siguiendo básicamente el protocolo TCP/IP, ¿sí? Que si ustedes ya lo vieron en la parte de redes, ¿sí? El protocolo más utilizado, ¿sí? O el modelo más utilizado actualmente, ¿sí? Por no decir en el 100% de las redes de comunicaciones, es basado en TCP/IP, ¿sí? Que funcionan como una red única a nivel mundial, ¿no? Y siendo la web, pues simplemente un servicio más de la Internet, ¿de acuerdo? Pues Internet
¿Qué es? Obviamente tenemos un usuario, ese fin aquí, ¿no? Tenemos un usuario, ¿sí? Que está frente a una pantalla, ¿sí? Un ordenador, un PC, un servidor, un, eh, una tablet, un smartphone, lo que sea. Todo lo que pueda tener conectividad, ¿sí? Entonces, es un usuario, ¿sí? Conectado, llamémosle a esto, a un dispositivo, ¿sí? Cualquiera que le permita tener conectividad, ¿de acuerdo? Y acceder a cualquiera de estos servicios, ¿no? A correo, a compras, a búsquedas, ¿sí? A Internet de las cosas, a escuchar o ver películas, lo que sea, ¿de acuerdo? Estadística, la televisión, ¿sí? Pues hoy en día ya hay canales digitales, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entretenimientos, ¿sí? Pero fíjese que todo está interconectado, ¿no? Y todo podemos acceder desde un mismo sitio, ¿sí? Entonces, la Internet es toda la plataforma que me permite tener todos estos servicios, ¿de acuerdo? Que este usuario puede acceder a través de su dispositivo. Vuelvo y repito, cualquiera que este sea, ¿no? Una PC, un servidor, que son estacionarios, ¿sí? O la parte móvil, ¿no? Una laptop, una tablet, un smartphone, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, es básico tener la parte de la plataforma de Internet para un proyecto web, ¿sí? El protocolo de Internet HTTP, ¿sí? ¿Para qué me sirve este protocolo? ¿Sí? Obviamente usted sabe que el protocolo HTTP es el protocolo de navegación, ¿no? ¿Sí? Navegación. Bueno, en la cual pues existe un cliente, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el cliente? Pues el navegador, ¿no? ¿Sí? Sin navegador, pues no puedes acceder a la utilización del protocolo, ¿sí? Entonces tienes un navegador, ¿sí? Tenemos un servidor, ¿sí? Que puede ser físico, ¿sí? Dentro de mi propia empresa, qué sé yo, o puede estar como hoy en día es el tema, ¿no? En la nube, ¿sí? Entonces, de cualquier manera podemos acceder a este servidor. Y obviamente este servidor, ¿de qué está lleno? Pues de recursos, ¿sí? Entonces, qué es lo que hace? Este cliente lo que hace es una petición, ¿sí? A través de HTTP, ¿sí? Hoy en día también utilizando HTTPS, ¿sí? El HTTPS también viene pues de un protocolo a nivel seguro, ¿no? Que funciona con certificados de seguridad, ¿sí? Entonces, usted sabe que básicamente quienes utilizan el HTTPS, pues los que utilizan información sensible, ¿no? Portales bancarios, cooperativas, pasarelas de pago, ¿de acuerdo? Los carritos de compras que a veces tienen ahí mismo incluido el proceso de pago, entonces todos ellos utilizan obviamente un protocolo seguro, ¿no? Para en algo, pues, tratar de que el cliente o el usuario final tenga la confianza de hacer esa transacción dentro de su portal, dentro de su sitio web, ¿sí? Entonces, cuando el cliente hace una petición hacia ese servidor, pues obligatoriamente este servidor tiene que responder, ¿sí? Entonces, la flecha de regreso hacia el cliente es una respuesta. Déjenme cargar el lápiz. ¿Ya? Es una respuesta, ¿no? ¿Respuesta con qué? Pues con alguno de los recursos que el usuario, el cliente, nos pidió, ¿no? ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cómo está conformada la URL, ¿sí? Que es con lo que se trabaja a nivel de los navegadores, ¿sí? Entonces, siempre esa relación cliente-servidor, ¿sí? Va a ser a través de peticiones del cliente y respuestas del servidor. Ah, claro, que esta arquitectura, ¿sí? Cliente-servidor, pues es la primera arquitectura básica que tuvo una aplicación web, ¿sí? Es decir, que un cliente interactúe directamente con ese servidor, ¿sí? Pues hoy en día hay muchas más arquitecturas, ¿sí? Que entre el cliente y el servidor existen otro tipo de capas,
¿sí? O tiers, como se conoce, ¿no? Porque también hay arquitecturas conocidas como N-tiers, por ejemplo, ¿sí? Que al final son capas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a ir viendo todo ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que les decía, cualquier aplicación web, ¿sí? Trabaja en base a URLs, ¿sí? ¿Qué es una URL? ¿Sí? Es un localizador uniforme de recursos, ¿sí? Como les mostré en la gráfica de acá, pues ¿dónde están esos recursos? Pues obviamente alojados en los servidores, ¿sí? Pues repito, pueden estar alojados dentro de la misma empresa o pueden estar alojados en la nube. Pues hoy en día la gran mayoría de servidores están alojados en la nube, ¿no? Pueden ser a nivel de hosting, ¿sí? Algunos pagados, algunos gratuitos, ¿sí? Pero pues la forma de comunicación es exactamente la misma, ¿no? Eso no cambia, ¿sí? Nosotros accedemos a ese servidor y solicitamos un recurso. Ese recurso está disponible, el servidor lo responde. Y si no, pues igual el servidor responde con algún tipo de mensaje, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver qué tipos de mensajes nomás tenemos en cuanto a la comunicación cliente con servidor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene pues la parte de la URL, ¿no? Entonces aquí tenemos una URL, ¿sí? Que dice, ¿no es cierto? http://www.gcfaprendelibreorg/imágenes/logo.png, ¿sí? Es una URL, ¿sí? ¿Cuál es el recurso? En este caso la imagen, ¿no? Sí, la imagen que tiene por nombre logo.png. Ese es el recurso. Pero ahora, ¿dónde está alojado ese recurso? ¿Sí? Entonces, esta URL está conformado de algunos elementos, ¿no? Primero, el protocolo, que puede ser HTTP o puede ser HTTPS, ¿de acuerdo? Luego, el subdominio, ¿sí? Hay algunos empresas que tienen creado con subdominio, es decir, con acceder con www, ¿sí? Hay otros que no, hay otros que simplemente directamente luego del HTTP, dos puntos, slash, viene directamente el nombre del dominio, ¿sí? Entonces, el subdominio en algunos casos no está registrado esa parte, ¿no? Entonces, este es un ejemplo completo, ¿sí? Entonces viene el subdominio, que en este caso es www, viene el dominio, ¿sí? En este caso es gcfaprendelibreorg. Usted sabe que hay algunas extensiones de dominio, ¿sí? Que .com, que .org, que .tv, que .travel, que .edu, que .gov, ¿sí? Entonces hay varias extensiones de dominio, ¿no? Y también hay varias localizaciones, ¿no? Por ejemplo, .es de Ecuador, .es de España, .cl de Chile, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el dominio. Luego tenemos el subdirectorio, ¿sí? Que aloja este tipo de recursos. Pues si estamos hablando de imágenes, pues lo más lógico, ¿sí? No es que sea obligatorio, ojo, lo más lógico es que yo tenga un subdirectorio que se llame imágenes, ¿sí? O también puede darse la chance de que, perdón, puede darse la chance de que, por ejemplo, sea HTTP. Bueno, voy a poner solo el dominio, ¿no? Para no demorarme mucho. gcfaprendelibreorg/logo.png. Es probable que sea así, por supuesto, ¿sí? Ya depende de cómo esté organizado, ¿sí? La aplicación, mi sitio, ¿de acuerdo? Pero obviamente esta no es una buena práctica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no existe después del slash un subdirectorio? ¿Qué significa eso? Que todos los recursos están en la carpeta raíz, ¿sí? En este caso, en la carpeta de dominio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente puede estar mezclado imágenes, audios, archivos, PDFs, las propias páginas, todo está mezclado ahí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso en la práctica, no, valga la redundancia, no es una buena práctica, ¿de acuerdo? ¿Cuál es lo aconsejable? Pues tener subdirectorios, ¿no? Obviamente que representen el tipo de recurso que está almacenando en su interior. Por ejemplo, en este caso, habla de un subdirectorio llamado imágenes,
¿sí? Entonces sabemos que ese archivo, que al final es el recurso, esto finalmente es el recurso, ¿sí? Pues es un logo.png, que sabemos que es una imagen, ¿no? Un tipo de imagen, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto es una URL que es con lo que trabaja básicamente una aplicación web, ¿no? Luego, más adelante, también veremos cuando trabajemos en la parte de aplicaciones móviles, veremos que en cambio ahí se trabaja, ¿sí? Con URI, ¿sí? En este caso no es un localizador uniforme de recursos, sino es un identificador único de recursos, ¿sí? Pues una cosa es URL y otra cosa es el URI, ¿sí? Que ya veremos más adelante cuál es la gran diferencia, ¿no? ¿Sí? Pero por lo pronto, pues, simplemente todo basado en URLs. Luego, tenemos un sitio web, ¿sí? Es un sitio web, es un conjunto de páginas web relacionadas a un dominio de Internet, el cual se puede visualizar a través de Internet. ¿Sí? Pues un sitio web puede estar conformado de una sola página, si yo quiero, ¿de acuerdo? Que obviamente no es lo habitual, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver varias páginas en un sitio, ¿sí? Pero pues vamos a ver nosotros en la práctica que yo puedo, por ejemplo, hacer un sitio web SPA, ¿sí? ¿Saben qué es un sitio web SPA? Una página simple. ¿No es cierto? Es un sitio, eh, un single page, ¿no? ¿De acuerdo? Es una página, perdón, es una aplicación que tiene solo una página. Ojo, pero el hecho de que tenga solo una página no significa que el contenido es estático, que siempre voy a ver exactamente lo mismo, ¿sí? Ustedes van a ver que yo sí puedo, por ejemplo, qué sé yo, voy a poner web.com. Digamos que ese es mi dominio. Yo pongo aquí slash, ¿sí? Ya saben que la página, la típica, ¿cuál es? Siempre es la index. Puede ser index.php, index.java, index.cshtml, ¿sí? Index.xml o la típica, ¿no? Index.html. Cualquiera que sea la extensión, ¿sí? Embebido trae HTML. ¿De acuerdo? Eso es de cajón. ¿Sí? Entonces, siempre que uno pone un dominio, ¿sí? Por defecto, ¿qué es lo que busca? Siempre va a buscar por defecto una página index, ¿sí? Cualquiera sea la extensión que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una aplicación de tipo SPA, ¿sí? No significa que yo simplemente voy a ver esta página, index.html, ¿sí? Yo puedo poner también web.com slash, no sé, por ejemplo, info.html, ¿sí? Puedo ver otra que diga ventas.html, ¿sí? Ustedes dirán, pero ya son 3 páginas, ¿no es cierto? El index.html, el ventas.html y el info.html son 3 páginas. Pues para la aplicación no son 3 páginas, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿sí? Que en una SPA, pues nosotros trabajamos a nivel de componentes, ¿sí? Y nosotros al final lo que vemos, ¿sí? En la pantalla es la renderización de varios componentes, ¿de acuerdo? Entonces, depende cómo yo llame, ¿sí? A esos componentes, ¿sí? Para que el usuario pueda ver la información que se requiere dentro de cada uno de estos escenarios, ¿no? Pero simplemente utilizando una sola página, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Adelantándome un poco, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de no tener 3 páginas y tener una sola? Pues la parte de renderización, ¿no? No es lo mismo renderizar 3 páginas que renderizar una sola página, ¿sí? Y simplemente ir cambiando dinámicamente el contenido, ¿de acuerdo? Para nada es lo mismo, ¿sí? A nivel de rendimiento, pues las aplicaciones de SPA son totalmente válidas en ese contexto, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, se está utilizando mucho esta parte, ¿no? De hacer aplicaciones de SPA, ¿de acuerdo?
Dentro de los sitios web tenemos pues los sitios que son estáticos. Es básicamente informativa, donde el visitante y el administrador web no pueden interactuar con la página para modificar su contenido. No acceden a una base de datos para obtener el contenido, ni se requiere programación. Simplemente es diseño, ¿no? Por lo general, un sitio web estático es utilizado cuando el propietario del sitio no quiere realizar un continuo cambio en la información que contiene cada página. ¿Sí? Son páginas estáticas, ¿no? Básicamente son páginas informativas, ¿sí? Que no traen ninguna interacción con el usuario, ¿sí? Es simplemente para poder revisar información, ¿sí? Son páginas que no están en constante actualización, en constante cambio, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, pues, a esas páginas, a esos sitios, se los considera totalmente estáticos, ¿no? En cambio, tenemos el otro, que son los sitios dinámicos. Son aquellos que pueden interactuar con el visitante o el administrador web, pudiéndose modificar el contenido de la página, ¿sí? Estos sitios acceden a una base de datos para poder obtener la información, ¿sí? Y requieren obligatoriamente de programación, ¿sí? En cualquier lenguaje, ¿no? ¿Sí? Java, SP, ASP.NET, PHP, Ruby, Angular, lo que sea. Obligatoriamente se requiere de programación para poder también, de paso, acceder pues a una base de datos y obtener esa información, ¿no? Y que el mismo sea totalmente dinámico, ¿sí? Administrable, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de sitios web que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de un sitio web? Pues tiene alcance mundial, ¿sí? Todo el mundo lo puede ver a través de un navegador, ¿sí? Usted sabe que eso está ahí 24/7, es como una oficina, ¿no? Una oficina, pues simplemente por dar un ejemplo, ¿no? De 8 a 12 y de 2 a 6 y se acabó, ¿no es cierto? Una web, un sitio web, no. Un sitio web está ahí presente, ¿sí? 24/7 en cualquier ubicación del mundo, ¿sí? Competir al lado de los más grandes, ¿sí? Obviamente, si sabes que la competencia está evolucionando, pues tú también tienes que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y hoy en día, pues, ustedes saben cuál es el tipo de evolución que se necesita, ¿no? Pues estar presentes en la web, ¿sí? En la parte móvil, en la parte web, ¿de acuerdo? Como les dije, pues disponible 24 horas todo el año, menos costos operativos, ¿sí? Por ejemplo, promoción, ¿sí? No es lo mismo pagar una promoción a nivel de una página web que hacer una propaganda física, por ejemplo, que volantes, que afiches, que logos, tanta situación, ¿no? Pues obviamente el costo es mucho menos, ¿no? ¿Sí? Y pues tienes una imagen profesional de tu empresa, ¿sí? O de la persona que esté publicitando sus servicios, ¿de acuerdo? Obviamente, si yo quiero tener un sitio web, ¿sí? Pues obviamente necesito de servidores web, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que cada cliente, ¿sí? Este es un cliente, este es otro cliente, este es otro cliente, ¿sí? Pueda acceder a este servidor, ¿sí? ¿Pero a través de qué? De la internet, ¿sí? Entonces, yo obligatoriamente necesito esa plataforma, ¿sí? Para poder acceder a ese servidor, ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? Fíjense en las flechas, ¿no? ¿Qué hacen los clientes? Pues ellos envían, ¿sí? Como les dije, peticiones, ¿sí? A través de este canal, ¿sí? Y este canal se comunica, pues, con el servidor. Entonces, de este canal, lo que hace el servidor es recibir, ¿sí? La petición, ¿sí? Recibe la petición que le llegó del cliente. La analiza, ¿sí? Como les dije, si es que el recurso está presente, pues ¿qué es lo que hace el servidor? Envía. ¿Qué es lo que envía? Una respuesta. ¿Sí? Envía una respuesta. ¿A quién? Al mismo canal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este canal haga el envío, en cambio, al cliente. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? El cliente recibe, ¿qué?
esa respuesta. ¿Sí? Que en este caso es el recurso que está solicitando. ¿De acuerdo? Una imagen, un video, un audio, ¿sí? Una página completa, texto, lo que sea. ¿De acuerdo? Y si no existe el recurso, pues el cliente también recibe algún tipo de respuesta del servidor. ¿Sí? Entonces ahí entran en juego los diferentes códigos que nosotros tenemos presente, ¿no? ¿Sí? De los cuales, pues, déjenme ver, hay unos códigos. ¿Dónde está? Hay unos códigos, ¿sí? Algunos que empiezan con 200, hay códigos que empiezan con 400 y hay códigos que empiezan con 500, ¿sí? Por ejemplo, cuando todo está muy bien, ¿sí? Cuando el recurso fue recibido adecuadamente, pues obviamente este mensaje no se ve en el navegador, ¿sí? Cuando todo está correcto, pues internamente les llega el mensaje con el código 200, ¿sí? Que significa que todo ha funcionado como se espera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si les llega el código, estos códigos sí ya se ven, ¿no? Por ejemplo, si les llega el código 201, ¿sí? Indica que uno o más recursos nuevos han sido creados en el servidor. También puede visualizar. Si les llega el código 202, ¿sí? Indica que la petición ha sido aceptada para el procesamiento, pero el procesamiento no ha sido completado por algún error del servidor, ¿sí? Por ejemplo, si les llega el código 401, ¿sí? Indica que la petición no ha sido ejecutada, ¿sí? Porque carece de credenciales válidas de autenticación, ¿sí? Entonces ahí les llegan los típicos errores con 400, ¿no? ¿Sí? Por errores de autenticación. Si les llega, por ejemplo, el 403, ¿sí? El error indica que no tiene autorización para realizar la solicitud, ¿sí? Una cosa es que no se puede autenticar, otra cosa es que eso también les llega el tipo de error, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Como le dije al principio, ¿no? ¿Qué pasa si el cliente hace la petición de un recurso y el recurso no está en el servidor? Pues el servidor le responde con un código 404, el cual representa un recurso no encontrado, ¿sí? Pero pues de una u otra manera usted sabe que el servidor siempre le va a responder. ¿De acuerdo? Hagamos una prueba. Hablamos del navegador. A ver, por ejemplo, vamos a poner aquí, no, punto C. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la página de la 1. ¿Ya? Entonces, se carga eso. ¿Sí? Entonces, la página inicial y se cargan todos los recursos. ¿Qué pasa si yo pongo aquí, por ejemplo, slash, voy a poner PCI ABC? Bueno, aquí no nos llega el código, ¿no? O sea, debe estar codificado para que no salga el tipo de mensaje, ¿no? Pero simplemente, ¿qué me dice? Not found, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me dice? La URL requerida, ¿sí? Y aquí está, ¿no es cierto? Barra FICI ABC no fue encontrado en el servidor, ¿sí? O sea, le traducen el código, ¿sí? Hay otras páginas que simplemente le dicen, ¿no? Code 404, not found, code 404, ¿sí? Claro, para una persona que no es técnica, ¿sí? Va a decir, chuta, not found code 404 y ¿cómo interpreto? O sea, ¿qué pasó? Un usuario normal no sabe de eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en esta página de la universidad
le han puesto acá, ¿no? Han traducido, o sea, ¿cuál es el código interno? El 404. Entonces, ¿qué le ponen aquí? Como mensaje para que el usuario pueda entenderlo, le dice, ¿no? Que el requerimiento barra PCI ABC no ha sido encontrado en el servidor, ¿sí? Pero en cambio hay otras páginas, ¿sí? Que simplemente le botan el código, ¿no? Por ejemplo, no sé, veamos con este de citas, a ver cómo está el dichoso plan de vacunación. Pongámosle aquí un barra, pongámosle, no sé, Ambato. Veamos qué pasa. Mire, lo que les decía, ¿no? Aquí está. 404. ¿Sí? Archivo o directorio no encontrado. ¿Sí? Entonces le bota, a más de que le bote el código del error, también le dice, ¿no? ¿Sí? Porque hay otros que simplemente te botan el 404. ¿Sí? Y no sabes qué es. Por ejemplo, aquí ya te dice, ¿no? 404, ¿qué te dice? Archivo o directorio no encontrado. Y abajo está otra explicación más al detalle, ¿no? El recurso que está solicitando puede que haya sido removido, ¿sí? O esté dañado o temporalmente no está disponible, ¿sí? Entonces ya te dan pistas de qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Pero vuelvo y repito, como hay otras páginas que simplemente te botan el código 404 y nada más, ¿sí? Entonces son los diferentes códigos que puedes tener en relación a la interacción que tenga un cliente contra un servidor. No sé si hay preguntas hasta ahí, por favor. No, El resto, parece que solo uno está en clases. El resto creo que está viendo la Champions. aquí estamos en clases. Listo. Vamos a continuar. Tipos de servidores. Básicamente hay tres, ¿no? Servidor dedicado, que trata de una computadora dedicada exclusivamente al sitio del cliente. ¿Sí? O sea, hay un servidor que está en uso solo para un sitio de un cliente específico. ¿Sí? Obviamente es muy caro el servicio. ¿Por qué? Porque estoy contratando un servidor solo para mí, ¿de acuerdo? O si es que, por ejemplo, yo tengo un servidores físicos en mi empresa, yo estoy ocupado o comprando un servidor solo para una, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se da esos casos? Ahí lo dice, ¿no? Para aplicaciones de alta demanda. ¿Qué entienden por una aplicación de alta demanda? Son muy grandes, consumen muchos recursos. Ya, es una explicación. ¿Qué Es muy más? solicitada. Es muy solicitada, ¿sí? Es decir, la concurrencia es muy alta, ¿sí? Ejemplo, los portales bancarios. Todo el mundo está consultando en los portales bancarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita mismo la página del plan de vacunación de las citas es una página, es una aplicación de alta demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente los usuarios, los pacientes están agendando sus citas, consultando sus citas, entonces es una aplicación de alta demanda, ¿de acuerdo? Entonces, solo en ese sentido es aconsejable tener un servidor dedicado, ¿sí? Porque como dijo el compañero al principio también, es una aplicación que utiliza muchos recursos, o sea, necesita mucha escritura en disco, ¿sí? Ojo, no es que necesite, usted me dice, no, chuta, el servidor tiene un disco de, no sé, me invento, 10 teras, chuta, y 10 teras no avanza, ¿sí? No significa, o más claro, 10 teras, pero ¿para qué 10 teras si la aplicación? Me espera un ratito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí?
Sí, Sí, Pues como les dije, ¿no? Solo en ese caso es aconsejable tener un servidor dedicado, ¿no? El ejemplo que les decía, ¿no es cierto? Si tengo un tamaño de almacenamiento, no sé, me invento 10 teras y la aplicación, no sé, con toda instalación, con todos los recursos, a duras penas ocupa, no sé, me invento 500 megas, ¿sí? No es que está desperdiciado el espacio, ¿no? De almacenamiento, ¿sí? Lo que representa una aplicación de alta demanda es la escritura en disco, ¿sí? Y obviamente para tener una alta velocidad en escritura en disco se necesita un disco de un buen tamaño de almacenamiento, ¿no? Pues básicamente demanda ese tipo de recursos, ¿no? Demanda memoria, ¿sí? Demanda procesamiento, ¿de acuerdo? Pues ya depende de todo lo que requiera, ¿no? Pues hay servidores de 8, de 16 núcleos, ¿sí? Entonces que obviamente pueden responder de manera eficiente, ¿sí? A los requerimientos de una aplicación, ¿sí? Tenemos también el servidor compartido. Se trata de un ordenador en el cual aloja más de un sitio web, ¿sí? Esto, esto no significa que nadie entre, ¿no? ¿Sí? Pues van a entrar, sí, pero obviamente no causa impacto, no causa gran impacto el hecho de que estén dos, tres aplicaciones compartiendo los mismos recursos de servidor, ¿no? Recuerde pues que hoy en día también existe el tema de virtualización, ¿sí? Claro, al final la virtualización lo que hace es efectivamente utilizar los propios recursos del servidor, ¿no? Los mismos recursos del servidor, pero obviamente por lo menos ya puedo separar el ambiente, ¿no? ¿Sí? Entonces tendría un uso limitado de recursos solo para una aplicación, un uso limitado de recursos para otra aplicación que está en otro ambiente, ¿sí? Qué sé yo, uno está montado bajo Linux, otro está montado bajo Server 2019, ¿sí? Por ejemplo, el uno está en CentOS, el otro está en Ubuntu, ¿sí? Entonces ya depende de los ambientes en los que están instaladas mis diferentes aplicaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Pero al final ese es un servidor compartido, ¿no? Y también tengo, ¿sí? Un tipo de servidor que se conoce como servidor virtual privado, ¿sí? Se trata de un ordenador el cual divide todos sus recursos entre los sitios web que aloja. ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? Que este VPS, este servidor VPS, es exclusivamente en la nube, ¿sí? El servidor compartido, en cambio, incluso puede ser un servidor físico que está dentro de mi propia empresa, ¿sí? Lo puedo manejar como servidor compartido, pero un servidor, un VPS, necesariamente está en la nube, ¿sí? Entonces, también tenemos en ese sentido, ¿no? Y obviamente, pues, ya depende del plan VPS que contrates, ¿sí? Entonces, siempre en los planes, usted sabe que viene, ¿no? Tasa de transferencia, tasa de almacenamiento, manejo de memoria, ¿sí? Y manejo de procesamiento, ¿sí? Entonces, pues, dependiendo del plan, también es el costo del servicio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente son los tipos de servidores que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de servidores web que tenemos? Tenemos varios, ¿no? Y muchos de estos creo que ustedes lo deben conocer, ¿sí? Creo que el más común, el más popular, pues el primerito, ¿no? Apache, ¿sí? Si usted instala, por ejemplo, SAMP, tiene Apache. Si instala WAMP, tiene Apache, ¿sí? Entonces, Apache ha sido, ¿sí? Uno de los servidores web más populares. Aún se sigue utilizando, sí, por supuesto, aún se sigue utilizando, ¿sí? Pero hoy en día, ¿sí? Hay otros tipos de servidores web que están muy en auge, ¿sí? Por ejemplo, Nginx, ¿sí? Lightspeed, ¿sí? Tiene versión libre, pero también tiene versión comercial, ¿de acuerdo? Obviamente sabe que la versión comercial siempre ofrece muchas más prestaciones que la parte libre, ¿no? En este servidor, ¿sí? Apache y Nginx, pues son totalmente libres, ¿no? Sí, y no es que por ser libres tengan una funcionalidad reducida, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Al menos Apache ha sido muy popular por varios años, ¿sí? Entonces, pero pues usted sabe que la tecnología evoluciona, ¿sí? El software evoluciona y obviamente también pues hoy en día hay servidores nuevos que están cubriendo otro tipo de necesidades, ¿no?
Tenemos en la parte de Microsoft, pues el típico IIS, ¿no? El Internet Information Server, ¿sí? Que simplemente es comercial, ¿sí? Que viene con, obviamente, con el propio sistema operativo, pues usted sabe que el sistema operativo de Microsoft no es gratis, ¿no? Tenemos el Lite HTTPD, ¿sí? Que viene, es un software libre, ¿sí? Pero que viene bajo licencia BSD, ¿sí? Que es una licencia de distribución de negocios, ¿no? ¿Sí? Tenemos un servidor CADI, ¿sí? Que también es libre. Tenemos el GWS, que es el Google Web Server, ¿sí? Obviamente que no está disponible al público, sino simplemente está disponible para lo que son aplicaciones Google, ¿sí? Tenemos el servidor web Cherokee, que también es un tipo de servidor libre. Tenemos el Node.js, ¿sí? Que lo deben haber escuchado, que también es libre, ¿sí? Y tenemos el Sun Java System Web Server, ¿sí? Que ahora ya viene con licencia BSD. Recuerde que ahora Java fue absorbido por Oracle, ¿no? Sí, entonces desde ahí pues ha cambiado un poco el tema de licenciamiento, ¿sí? Fíjese en esta gráfica, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿sí? Desde prácticamente el año 2000, ¿sí? Hasta abril del 2020. Fíjense en la línea azul que representa Apache, ¿sí? Miren cómo ha ido cayendo Apache, ¿sí? Esta gráfica la encuentran ustedes en la página de NetCraft, ¿sí? Es totalmente asequible, ¿no? Y esta gráfica muestra la cantidad de sitios activos en estos servidores a nivel mundial, ¿sí? Entonces miren cómo Apache ha ido cayendo, ¿de acuerdo? Microsoft con su IIS, ¿sí? Claro, Apache siempre le ha dado palo a IIS, ¿no? Sí, obviamente porque pues, Apache es libre, ¿no? Esa es eh, la gran respuesta a esta pregunta, ¿no? Pues obviamente todo el mundo se va por lo que es libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, miren Microsoft cómo ha ido cayendo, ¿sí? Pero fíjense en la línea verde, ¿sí? Que representa a Nginx, ¿sí? Hasta el 2008 no se sabía absolutamente nada de este servidor, ¿sí? Pero miren a partir del 2008 cómo ha ido creciendo, ¿sí? Miren, bueno, aquí no está graficado el Lite HTTPD, por ejemplo, ¿sí? Que es otro servidor libre, ¿sí? Muy liviano, ¿sí? Por eso es Lite, ¿de acuerdo? Imagínense que sobre este Lite HTTPD está montado YouTube, ¿sí? Y hagan referencia qué significa hablar de YouTube, ¿sí? Estamos hablando de video, estamos hablando de comunicaciones en tiempo real, ¿sí? Pues hoy en día ya hay canales digitales en YouTube, hay transmisiones en vivo en YouTube, ¿sí? Y están montados en Lite HTTPD, ¿de acuerdo? Obviamente este Lite HTTPD y Nginx, ¿sí? Están montados sobre Linux, ¿no? ¿Sí? Están montados sobre Linux, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, a nivel de servidores, ¿sí? A nivel de servidores, Linux está también tomando la delantera, ¿no? ¿Sí? Obviamente a nivel de escritorio, a nivel de sistemas operativos de escritorio, pues siempre Microsoft va a estar a la cabeza, ¿no? ¿Sí? Con su Windows, ¿no? En este caso con Windows 10, ¿sí? Pero pues obviamente usted sabe que en la parte de escritorio, pues manejar un Linux siempre va a ser mucho más complicado para un usuario que por décadas ha estado acostumbrado a manejar un escritorio Windows, ¿sí? Pero en la parte de servidores, pues la parte de Linux, la parte de Unix está totalmente en auge, ¿no? Entonces, por eso es que Nginx y la HTTPD, ¿sí? Están a la vanguardia hoy en día, ¿no? Entonces, por eso, como les comento, pues miren cómo ha ido creciendo la parte de Nginx, ¿sí? Mientras que Apache y Microsoft han ido descendiendo considerablemente en los últimos años,
¿sí? Como les digo, no es que han dejado de funcionar, creo que nunca dejarán de hacerlo, ¿sí? Pero obviamente hay otros servidores que más bien están a la alza, ¿de acuerdo? Vamos a verla, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Como tenemos 3 horas de clase, vamos a hacer una pausa, ¿no? De unos 20 minutos, ¿sí? Son 3:22, nos vemos 4:45, ¿de acuerdo? Y continuamos con la clase. Ya, Inge. Listo, profe, muchas gracias. Ya, Inge. Aplicaciones web. La arquitectura de aplicaciones describe los patrones y las técnicas que se utilizan para diseñar y desarrollar aplicaciones. La arquitectura proporciona un plan y las prácticas recomendadas que debe seguir al momento de diseñar una aplicación, de modo que obtenga una aplicación bien estructurada. Fundamentalmente lo de aquí arriba, ¿no? Describe patrones y técnicas que se van a utilizar para diseñar y desarrollar la aplicación. Pues sí, deben haber desarrollado ya algunas aplicaciones en plataforma web, ¿no es cierto? Entonces, saben que existen algunos patrones, ¿sí? Que me permiten a mí desarrollar aplicaciones web. Hoy en día, ¿sí? Uno de los utilizados es, por ejemplo, el patrón MVC. ¿Sí? ¿Conocen el patrón MVC? Sí. ¿Qué hace ese patrón? Modelo de vista controlador. Separa, ¿no es cierto? Hace una separación, ¿sí? Como les había dicho anteriormente en un principio, ¿qué es lo que teníamos? Simplemente teníamos cliente-servidor, ¿no? Teníamos un cliente que hacía peticiones al servidor y el servidor simplemente las respondía, ¿sí? Así se manejó durante muchos años al inicio del desarrollo de las aplicaciones, pero pues hoy en día ya la separación de toda esta lógica es mucho más notoria, ¿no? Y justamente como dice el compañero, pues este patrón lo que hace es separar, ¿sí? A nivel de 3 capas, ¿de acuerdo? En una capa el modelo, en otra capa la vista y en otra capa el controlador, ¿sí? ¿Qué hace cada uno? ¿Qué hace el modelo? ¿Qué hace la vista? ¿Qué hace el controlador? Separa la interfaz de los usuarios del código principal del negocio. Ya, ¿no es cierto? Separa el manejo, ¿no es cierto?, de la información, que ya no interactúe directamente contra contra un servidor netamente, ¿no? Sino lo que hace es, por ejemplo, la vista, ¿qué es lo que contiene la vista? Pues la vista contiene toda la parte de interfaz. ¿Sí? Toda la parte de la interfaz está contenida en la parte de la vista. ¿Sí? Luego tenemos el modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo netamente es el que tiene conexión directa con la data. ¿Sí? Pueden ser bases de datos relacionales, no relacionales, ¿sí? Pueden ser archivos planos, ¿sí? Cualquier tipo de información, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo es el encargado de esa interacción directa con la data, ¿sí? Y entre los dos, es decir, entre el modelo y la vista, se encuentra el controlador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el controlador? El controlador lo que hace es simplemente recibir las peticiones de la vista, ¿sí? Y bajo esa petición de la vista, interactúa con el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo es quien interactúa con la base, responde al requerimiento del controlador y el controlador se lo pasa a la vista, ¿sí? En la forma que el usuario quiera ver, ¿de acuerdo? Entonces, netamente, en este patrón, es un patrón de 3 capas, ¿sí? El modelo, la vista y el controlador, ¿de acuerdo? Entonces, una arquitectura justamente está definida, ¿no? O descrita en estos patrones
y en estas técnicas que se utilizan para poder diseñar y desarrollar una aplicación web. En una arquitectura de aplicaciones habrá servicios de front-end y back-end. Se deben haber escuchado, ¿no es cierto? El back-end y el front-end. ¿Sí? El front-end está en el lado de el cliente. ¿Sí? Es todo lo que desarrollamos en el lado del cliente. ¿De acuerdo? Mientras que el back-end es todo lo que desarrollamos en el lado de el servidor. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente tenemos herramientas, frameworks, tanto para la parte del frontend como para la parte del backend. ¿Sí? El desarrollo de frontend se refiere a la experiencia del usuario con la aplicación, mientras que el desarrollo de backend implica proporcionar acceso a los datos. Si existe una aplicación web que es estática, obviamente ahí no existe backend. ¿Sí? Porque esas aplicaciones, como ya lo explicamos, no tienen acceso a datos. ¿Sí? Todo es recursos estáticos, información estática, ¿sí? Que simplemente es administrado por en este caso, por el webmaster, ¿no? ¿De acuerdo? Pero obviamente, en ese sentido, no existe desarrollo backend, sino simplemente frontend, ¿sí? Mientras que el backend, como dice ahí, ¿no? Implica proporcionar acceso a la data, los servicios y otros sistemas actuales que permiten el funcionamiento de la aplicación. ¿Sí? Entonces, cuando hay backend, necesariamente existe acceso a la data. ¿Sí? Acceso directo a la data puede ser una forma, ¿sí? Aunque hoy en día ya existe otras maneras de acceder a la data, ¿no? Como por ejemplo los servicios, como por ejemplo los eventos, ¿de acuerdo? Que son los que manejan el acceso a la data. Y obviamente la presentación hacia la parte de el front-end. ¿De acuerdo? Elección de una arquitectura de aplicaciones. Obviamente aquí tenemos que ver la capacidad para brindar nuestros servicios y funciones a los clientes con rapidez. ¿Okay? Es una de las características competitivas y fundamentales que puede ofrecer una empresa y que puede marcar diferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué prefiere un usuario? Pues un usuario prefiere que la aplicación que él utilice sea rápida y que le ofrezca o que le brinde lo que él está buscando. ¿Sí? Entonces, mientras esa aplicación cumpla con ese objetivo, pues para el usuario es correcto, ¿no? Y obviamente sin dejar de lado la parte de usabilidad, ¿sí? La parte de calidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Que engloba varias características, ¿no? Que sea portable, que esté disponible, que sea mantenible, ¿de acuerdo? Entonces, mientras la aplicación cumpla con todo eso, pues siempre será competitivo, ¿sí? A favor de los usuarios. ¿Sí? Si las empresas agilizan el desarrollo, pueden lanzar características nuevas con mayor frecuencia, así como implementar las actualizaciones en cuanto descubren un punto vulnerable. ¿Qué significa esto? Pues que hay aplicaciones, ¿sí? Que a estas se las denomina aplicaciones planas, ¿sí? Que, por ejemplo, estas aplicaciones dentro de su estructura del código, ¿sí? Es muy difícil dar el mantenimiento a la aplicación, tal que es así el punto que la empresa dice, pues tenemos que bajarle a la aplicación, ¿no? ¿Sí? Tenemos que bajarle al sitio. Y en algunas ocasiones ustedes encuentran, ¿no es cierto? Sitio en mantenimiento, ¿sí? O estamos generando actualizaciones, o sitio en actualización, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque esa aplicación no tiene la capacidad, ¿sí? De que se pueda dar mantenimiento transparente sin que este servicio pueda darse de baja. ¿De acuerdo? Pues obviamente ese tipo de aplicaciones pues tienen esa gran desventaja, ¿no? ¿De acuerdo? Que toca pues dar de baja el sitio, ¿sí? Para poder hacer los cambios respectivos, ¿sí? Mientras que pues si utilizamos otras técnicas, otros patrones, ¿de acuerdo?
Entonces yo puedo hacer los mantenimientos, los cambios respectivos, ¿sí? Que son totalmente transparentes hacia el usuario. En la actualidad, las principales arquitecturas de aplicaciones basadas en las relaciones entre los servicios son la arquitectura monolítica y N-tier, ¿sí? O N-capas, ¿sí? Con conexión directa. También tenemos la parte de los microservicios, ¿sí? Que son servicios sin acoplamiento. Y las arquitecturas basadas en eventos y orientadas a los servicios, que son de bajo acoplamiento, ¿sí? De baja interacción. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es una arquitectura en capas y N-tier. Como ya les expliqué, ¿no es cierto? MVC, ¿sí? El patrón MVC es una arquitectura en capas, ¿sí? O en tiers, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este ejemplo la capa de presentación, la capa de la lógica del negocio y la capa de los datos, ¿sí? Obviamente, pues en la parte izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos el cliente, ¿no? ¿Sí? Que pues de alguna u otra manera accede a la capa de presentación, que es la con la que directamente interactúo, ¿sí? Dentro de esta capa de presentación, pues yo puedo tener varias sesiones, ¿de acuerdo? Sesión A, sesión B, sesión X, ¿sí? Que interactúan obviamente con esa capa de negocio, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras más sesiones exista, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? ¿Qué concluimos? Que esta aplicación es de alta concurrencia, ¿sí? Entonces, ahí viene también la definición de cómo elegir el tipo de servidor, ¿no? ¿Sí? Si determinamos que es una aplicación de alta concurrencia, pues lo dicho, ¿no? Necesitamos un servidor dedicado, ¿sí? Pero vemos que si la concurrencia es media, ¿sí? No tenemos tantas conexiones concurrentes simultáneamente al mismo tiempo, entonces pues tranquilamente puede tener un servidor compartido, ¿no? Donde pueda alojar más de un sitio web que en la mayoría de las empresas se da así, ¿no? Porque obviamente no, económicamente no es tan sencillo, ¿no? Tener 2, 3, 4, 5 servidores, ¿sí? Por el costo que esto demanda, ¿no? ¿Sí? Un servidor es un buen servidor, obviamente, ¿no? 4, 5, 6 mil dólares, dependiendo de las características, ¿sí? De procesamiento, de almacenamiento, de memoria, pues mientras más características, el precio también es mucho más elevado, ¿no? Entonces, esta capa de presentación a base de cada una de sus sesiones, pues obviamente se conecta con la capa de la lógica del negocio, ¿no? ¿Sí? Con los diferentes modelos que puede tener, ¿sí? Y a su vez esta capa de negocio, ¿sí? De lógica de negocio, se conecta a la data, ¿sí? La data procesa el requerimiento y obviamente devuelve el resultado, ¿sí? Y como ya les dije, pues puede ser un resultado positivo que puede devolver el recurso, ¿sí? O puede ser un resultado negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, el recurso no exista o el recurso esté dañado y obviamente devuelva un código de error que tiene que ser interpretado por la capa de presentación antes de enviársela al cliente, ¿no? ¿Sí? Entonces, como vimos los ejemplos, pues en la mayoría, pues sí traducen el código, ¿no es cierto? Sí le dicen, ¿no es cierto? 404 y aparte, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué sale ese error? ¿O cuál es la razón del error? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una arquitectura en capas y en tier, ¿no? Tenemos una arquitectura monolítica, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata esto? Tenemos un navegador, ¿sí? Tenemos un componente que hace balanceo de carga, ¿sí? Con las peticiones que venga de los clientes. Y a su vez, estas peticiones son referidas a un servidor web, ¿no? ¿Sí? Que en este caso es Tomcat, ¿sí? En un principio se acuerdan que esto era Apache Tomcat, ¿sí? Entonces eran uno solo, ¿de acuerdo? Y fíjense en que dentro de este servidor web Tomcat, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un componente WAR, ¿sí? Por eso se llama arquitectura monolítica, porque dentro de este componente WAR, está toda la lógica de la aplicación, ¿sí? Está el catálogo, los pedidos, la postventa, las promos, ¿sí? Y este componente WAR, todo ese componente, ¿sí? Se comunica con el sistema gestor de bases de datos,
¿sí? Entonces, por eso se denomina arquitectura monolítica, porque existe un solo componente web que internamente maneja todos estos temas, ¿no? Catálogo, pedidos, postventa y las promos, ¿sí? Ya esto no es muy utilizado, esta arquitectura, ¿sí? Existen aún aplicaciones que manejan esta lógica, ¿sí? Pero pues ya no es muy utilizado, ¿no? Ya no está muy en auge. Luego tenemos la arquitectura de microservicios, ¿sí? ¿Cómo funciona esta arquitectura? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos clientes de diferentes índoles, ¿sí? Que pueden ser un smart, pueden ser una laptop o puede ser una PC, ¿sí? Entonces, ¿ellos a dónde acceden? Acceden a un API, ¿sí? ¿Saben qué es un API? Han trabajado con APIs, creo yo, ¿no? Sí, Ya. Acceden a un API, ¿sí? Pero a su vez, esto es lo diferente, a su vez, estas APIs se comunican con microservicios, ¿sí? Y a su vez, estos microservicios son los que interactúan con la data, ¿sí? Con diferentes tipos de data. El microservicio 1, este microservicio puede comunicarse con un server 1, ¿sí? Este microservicio 2 puede comunicarse con un server 2. Este server 2 está en la nube, ¿sí? Y este micro 3 puede comunicarse con un server 3 que está en X localización. ¿De acuerdo? Entonces, este es el principio, por ejemplo, de lo que se conoce como aplicaciones distribuidas, ¿sí? Este es ya, aquí viene ya todo lo que se conoce como arquitectura en malla, ¿sí? Donde pues la data no está en un solo sitio, ¿sí? La data está regado en diferentes servidores, en diferentes localizaciones, ¿sí? Entonces, cada uno de estos microservicios se comunican con estos servidores y obviamente hacen el procesamiento, ¿no? Claro, para el cliente es transparente. Para el cliente, tranquilamente, él puede decir, este es un cliente servidor. Yo hago la petición y el servidor me responde. Sí, por supuesto, para él es transparente, pero internamente tiene esta arquitectura, ¿sí? Yo me comunico con un API y esta API a su vez se comunica con los diferentes microservicios, ¿no? Dependiendo de el tipo de petición que tenga el cliente, ¿de acuerdo? También tenemos la arquitectura basada en eventos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos por una parte la parte de los consumidores, que en este caso son los clientes, ¿sí? Las aplicaciones cliente. Luego tenemos también la parte de los productores, ¿sí? Estos son los servidores, ¿sí? Donde se producen los eventos, ¿sí? Y este es el canal de comunicación, ¿sí? El que interactúa entre el consumidor y el productor, ¿sí? El intermediario, el que receta la petición del consumidor o del cliente, se la pasa al productor y viceversa, ¿sí? El productor le pasa la respuesta, lo recibe el canal y el canal le devuelve al cliente, ¿sí? ¿Qué significa un evento? ¿Sí? Un evento es la respuesta a una determinada acción. Ejemplo. Por ejemplo, bueno, un ejemplo real, ¿sí? Es la aplicación, bueno, el sistema, ¿no? El sistema que controla el Parque de las Flores, ¿sí? Sí se ubica en el Parque de las Flores, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es el primer parque IoT de aquí de la ciudad. ¿Sí? ¿Sí saben que ese parque es IoT? Sí, que es automático. ¿Ya? Ese parque es IoT, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parte de la iluminación, ¿sí? No está
no está en secuencia con el alumbrado público, ¿no? Por defecto, el alumbrado público aquí en la ciudad se prende a las 6:30, ¿no? Usted ve que 6:30, pim, solito se prenden los postes, ¿no? ¿Sí? 6:30. Sea que a veces todavía por ahí asoman rayos de sol, o sea que ya aparezcan las 7. 6:30 se prende, ¿sí? El alumbrado público. ¿Qué pasa con ese parque? Ese parque no, ¿sí? Ese parque primero tiene, en los postes tiene sensores de luminosidad, ¿sí? En la cual esos sensores de luminosidad botan cierta información, ¿sí? Y obviamente esa aplicación responde a esos eventos, ¿sí? Resulta que si el sensor de luminosidad dice que ya está oscuro, entonces la aplicación automáticamente responde a ese evento y prende las luces, ¿sí? Entonces puede que a las 6 esté totalmente oscuro y prende las luces a las 6. O pueda que es cuarto para las 7 y todavía se ve claro, ¿sí? No prende. ¿De acuerdo? Entonces depende de la lectura de los sensores, ¿sí? La respuesta al evento. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la parte del el sistema de riego, ¿sí? Entonces igual tiene sensores de humedad. ¿De acuerdo? Entonces, esos sensores de humedad dicen, a ver, a estas plantas, a esta tierra ya le hace falta agua. Bota esa información, ¿sí? Esa información genera un evento y la aplicación responde a ese evento. Entonces, abre automáticamente el sistema de riego, ¿sí? Cuando ya ve que está ya la tierra a otra temperatura adecuada ya para la parte de las plantas, automáticamente manda a cerrar el sistema de riego. ¿De acuerdo? Por eso es IoT, ¿sí? Entonces ya no se tiene que estar pendiente, ¿no? ¿Sí? De que mandar los tanqueros a que boten agua en las plantas, ya no, ¿sí? Porque lo hace ya de forma automática. Claro que si se dañan los sensores, pues obviamente ahí sí ya no, la aplicación obviamente no va a responder a ningún tipo de evento, ¿no? Entonces sí toca estar controlando el estado de los sensores, ¿no? Que también ellos automáticamente botan esa información, ¿no? De cuánta carga le queda, sí, todo eso, ¿no? Entonces, siempre hay personas monitoreando esa parte, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una aplicación que está basada en eventos. Y finalmente tenemos la arquitectura orientada al servicio, ¿sí? ¿Qué significa? Tenemos varios clientes, ¿sí? Cliente A, cliente B, cliente C, y tenemos un servidor, ¿sí? En la cual están alojados una serie de servicios, ¿sí? Básicamente estos servicios están en la nube, ¿no? ¿Sí? Y estos servicios, dependiendo del tipo de petición, se pueden conectar, por ejemplo, a la nube, por ejemplo, a un intranet, ¿sí? Usted sabe lo que es un intranet, ¿no es cierto? Es un servidor que está dentro, físicamente dentro de una empresa, ¿sí? Pero pues si él tiene comunicación con ese servidor, lo puede hacer, se puede conectar, ¿sí? Entonces no es que simplemente se conecta a uno de estos servidores, puede conectarse a cualquiera, ¿de acuerdo? Simplemente, vuelvo y repito, depende del tipo de petición. Entonces, ¿quién es el que hace el control de la comunicación? El servicio, ¿sí? El servicio se conecta con el servidor responde. ¿A quién le responde? Al servicio, no le responde directamente al cliente, ¿sí? Le responde al servicio. Y el servicio, a su vez, es el que le pasa la información, le da la información al cliente, ¿sí? Este es el típico SOA, ¿no? La arquitectura SOA, ¿sí? Service Oriented Architecture, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos todos este tipo de arquitecturas, ¿sí? Que hoy en día podemos nosotros utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para aplicaciones que son IoT, pues, arquitectura basada en servicios está netamente en auge, en eventos, perdón, netamente en auge, ¿sí? Porque pues son aplicaciones que en tiempo real responden de forma automática hacia un evento, ¿sí? En cambio, cuando uno hace una petición a un servicio, por ejemplo, necesariamente se necesita del usuario, ¿sí? Físicamente del usuario. Por ejemplo, cuando yo utilizo facturación electrónica, ¿sí? Si el usuario no ha generado la factura,
pues ese servicio no es consumido, ¿sí? El servicio está en la nube, sí, pero no hace nada mientras el cliente no consume ese servicio. Entonces no es automático, ¿sí? Cuando el cliente genera la factura, entonces ahí sí, esos datos van a ese servicio hace su trabajo contra el servidor y a su vez devuelve la respuesta al cliente. Pero en cambio, una arquitectura basada en eventos son acciones que se dan de forma automática, ¿sí? Que automáticamente la aplicación responde a un tipo de evento generado por este tipo de elementos basados en IoT. ¿De acuerdo? Microservicios también está muy en auge, sobre todo por la parte de aplicaciones móviles, ¿sí? Recuerde que en aplicaciones móviles, uno de las partes, ¿sí? De los ítems que hay que tener en cuenta es la parte del consumo de recursos, ¿no? La parte de conexión. Recuerde que en una aplicación móvil, ¿sí? La conexión no, el tipo de conexión no es lo mejor que tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que saber qué técnicas utilizar, qué arquitecturas utilizar, que me permitan hacer de la aplicación móvil una aplicación de un buen rendimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, basado en esto, pues desarrollaremos el módulo, ¿no? Preguntas, por favor, hasta ahí. Profe, aquí veremos un poco de redes, ¿verdad? Un poco de redes, pero es totalmente básico, ¿no? Sí, o sea, no, obviamente saben, sí, eso es de cajón, ¿no? Que eh, primeramente a nivel académico, ¿sí? Todo podemos simular en una sola máquina. El cliente, el servidor web, el servidor de base de datos, todo puede estar en la misma máquina, sin ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, si yo instalo un SAMP, ¿sí? Ese SAMP, ¿qué es lo que hace? Me instala un servidor web con Apache y me instala un servidor de base de datos con MySQL, ¿sí? Codifico en algún entorno de programación y listo, ya está mi aplicación, ¿no es cierto? Pues claro, ¿qué es lo que tengo? Tengo todo en una sola máquina, ¿sí? ¿Estás utilizando red? No, porque tranquilamente no puedo tener ni internet, pero la aplicación igual funciona. Pero recuerden que esto es solo a nivel académico, ¿no? Pero ya a nivel empresarial, ya en la vida real, pues obviamente todo funciona basado en una red, ¿sí? Entonces, si un cliente quiere comunicarse con un servidor, pues obviamente tienes que garantizar que existe esa comunicación, que existe esa red, que funcione esa red, ¿sí? Entonces saben que igual el Internet, ¿sobre qué funciona? Sobre una red, ¿sí? Entonces, algo que me he olvidado, por defecto, ¿sí? Cuando ustedes instalan algún servidor web, ustedes saben que por defecto el puesto que utiliza es el 80, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi red, ¿sí? Yo tengo un firewall, ¿sí? Y resulta que ese firewall me ha estado bloqueando el acceso al puerto 80. Pues por más que yo me mate codificando, me mate probando, mi aplicación nunca va a valer, ¿sí? Mi comunicación cliente con servidor nunca va a valer. ¿Por qué? Porque simplemente el administrador de la red me bloqueó el puerto 80, ¿sí? Entonces, obviamente, hay que tener esas consideraciones, ¿no? Verificar que el puerto que esté utilizando para mi aplicación esté habilitado, ¿no? Y esta es una de las buenas prácticas. No es recomendable utilizar el puerto 80. ¿Por qué? Porque es un puerto por defecto. Es un puerto que todo el mundo sabe que funciona un servidor web. Por lo tanto, es susceptible de ataques, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es preferible configurar mi servidor web para que no escuche por el puerto 80, sino por cualquier otro puerto que obviamente esté disponible, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, como les digo, si tengo firewall, tengo que verificar, ¿sí? Que en el firewall esté habilitado ese puerto, ¿sí? Se me ocurre, voy a utilizar el puerto 9090, pues tienes que ver que en el firewall te deje utilizar el puerto 9090, ¿sí? Entonces, obviamente, tu aplicación no correrá bajo HTTP dos puntos barra barra, ¿sí? Sino correrá bajo HTTP dos puntos, dos puntos 9090 barra barra y ahí sí el dominio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que cuando por defecto encuentro el puerto 80, no se ve el HTTP 2.80, simplemente se ve el HTTP, ¿sí? Porque por defecto está funcionando el 80.
¿sí? Pero si es algún otro puerto, pues necesariamente tiene que aparecer en la URL ese puerto, ¿no? Que esté configurado. Sí, claro, pero también, por ejemplo, sobre todo en sistemas operativos Linux, yo puedo hacer ciertas configuraciones para que no me aparezca el puerto en la URL, ¿no? Y así protegerme de los ataques. Se lo puede hacer, ¿sí? Entonces, básicamente es el único tema que se topa de redes, ¿no? Pues de ahí no entra nada más, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Profe, yo, Dime. ¿qué arquitectura se puede considerar la más segura? ¿Más segura? A ver, la seguridad depende del equipo de desarrollo, ¿sí? No es que orientado a eventos, o orientado a servicios, o a microservicios, o en capas, una de estas sea la más segura, no, para nada. Sino mucho depende de qué técnicas utilices para aplicar seguridad en tu aplicación web. ¿De acuerdo? También depende mucho de las herramientas que utilices para la parte de la programación. ¿Sí? Entonces, mucho depende de eso, ¿no? Más no de la arquitectura. ¿Sí? La arquitectura lo que te da es las capas que yo necesito y el tipo de comunicación que voy a tener para poder obtener los recursos de un servidor. ¿Sí? Entonces, no hay que te diga, a ver, la arquitectura orientada de eventos es lo más seguro que existe. Entonces, todo el mundo se lanzaría a hacer aplicaciones orientadas de eventos. Para nada. ¿Sí? La seguridad, vuelvo y repito, depende de las técnicas que tú utilices para implementar esa seguridad en tu aplicación. ¿Sí? Si lo haces a través de cookies, si lo haces a través de tokens, si lo haces a través de certificados, si lo haces a través de llaves. ¿Sí? Entonces, todo depende de eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente aquí veremos un par de mecanismos de seguridad, pero vuelvo y repito, no es lo único que existe, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, también hay que saber qué tipo de aplicación es, ¿no? O sea, si no manejas información sensible, pues obviamente no es alto el mecanismo de seguridad que tienes que implementar, ¿no? Pero si la información que estás manejando es altamente sensible, pues habrá que darle el nivel de seguridad que esa aplicación requiere, ¿sí? Recuerden que hoy en día hay eh, varios tipos de ataques, ¿no? A las aplicaciones web. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el proyecto OWASP, ¿sí? ¿Han visto eso? ¿No? El proyecto OWASP, déjenme les reviso, el proyecto OWASP es un proyecto en el cual están las 10, aquí está, ¿no? Top 10 Application Security Risk, ¿sí? Están los principales 10 riesgos a los cuales están sometidos las aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, el último estudio creo que es del 2017 según esta página. Déjame ver. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el 2017, ¿cuál ha sido el top 10 de los ataques a las aplicaciones web? Y el primerito, que es el tema de inyección SQL. ¿Sí? Mira aquí, que se llama A1 2017 Injection. ¿Sí? Ese es el ataque más utilizado en la parte de aplicaciones web. ¿Sí? El segundo dice que es le rompen la autenticación. ¿Sí? El otro es la exposición de datos sensitivos. El otro es a base de XML. ¿Sí? Y así, ¿no? Hasta el 10. ¿Sí? Entonces, esta es una organización, ¿sí? Un proyecto en el cual siempre están monitoreando los ataques a nivel mundial, ¿sí? Y ellos sacan el top 10 de los ataques, ¿no? Y obviamente también te dan cómo protegerte de ellos, ¿no? Esto es para los desarrolladores, ¿no? Mira, aquí te dan, ¿no? ¿Sí? ¿Qué técnicas puedes utilizar? ¿Sí?
aquí te dan cómo explotan, cuál es el impacto, ¿sí? Y aquí te dan qué técnica puedes utilizar, ¿sí? Cómo prevenir, aquí está, mira, cómo prevenir, ¿sí? Entonces, esto es utilizado por los desarrolladores, ¿sí? Para poder prevenir los ataques de inyección SQL, ¿de acuerdo? Entonces, pues, vuelvo y repito, esto no depende de la arquitectura que escojamos para desarrollar la aplicación, sino esto depende de los mecanismos de seguridad que se implementen en las aplicaciones, ¿sí? Y obviamente este es un buen documento para tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? Incluso hay páginas, ¿sí? Hay páginas de ejemplo que te permiten hacer la simulación de los ataques, ¿sí? Si me acuerdo, la próxima clase les indico, ¿sí? Pero hay una página, más claro, un par de páginas que están netamente enfocados en esto, ¿no? En que veas cómo funciona y hay ejemplos que, por ejemplo, la inyección SQL, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta parte yo daba en la carrera de sistemas, hay una materia que se llama auditoría, ¿sí? Entonces, en auditoría, yo manejaba estas herramientas, ¿no? En la cual tienes un cliente y tienes un servidor, ¿sí? Pero hay una aplicación que se pone en el medio. Es decir, cuando un cliente, ¿sí? Por ejemplo, la página dice, si quieres ver el contenido total de la página, tienes que registrar, ¿cierto? Y eso te hace la mayoría de páginas, ¿sí? Tú te registras, ¿cómo te registras? Tú te registras en la página como un usuario normal, ¿no es cierto? No te registras como administrador, ¿sí? Pero ¿qué hace esta aplicación que les comento? Cuando yo presiono en el botón de registrar, ¿sí? He llenado mis datos y pongo registrar, lo que hace esta aplicación es capturar, ¿sí? Esta petición. Capturo la petición. ¿Y qué es lo que estoy capturando? Estoy capturando la sentencia SQL que tiene detrás de la aplicación, ¿sí? Porque recuerden que al final todo se traduce en un SQL para poder registrar en la data, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digamos que yo tenía un campo que internamente se manda como U, ¿sí? Como usuario normal, mando la U, qué sé yo, ¿sí? Y para ser administrador, yo mando la A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Altero ese código SQL. Le digo, perfil, por defecto pasa, ¿no? Perfil es igual a U. Yo simplemente pongo perfil es igual a A, ¿sí? Y le digo a mi aplicación que está en el medio, ejecuta la sentencia contra el servidor. Le mando a ejecutar y esa sentencia modificada es la que se ejecuta en el servidor. Cuando yo me logueo, resulta que no soy un usuario normal, sino me estoy logueando como administrador y puedo hacer lo que yo quiera en esa página, ¿sí? Entonces, si la aplicación no está controlado contra ese tipo de ataques, olvídate, ¿sí? Te alteran las sentencias y eso es lo que va a la data, ¿sí? Entonces, justamente es este tipo de ataque, ¿sí? Este tipo de ataque sufrió el banco de Pichincha, ¿sí? Que un hacker se le ocurrió meterse en la mitad de las transacciones, ¿sí? Cuando mandaban a hacer los depósitos, ¿de acuerdo? Y él lo que hacía es, para que nadie se dé cuenta, ¿sí? Lo que hacía es, antes de que llegue al servidor la petición, ¿sí? De que se guarde la información, lo que cogía un centavito del total de ese depósito y mandaba a depositar en otra cuenta. ¿Y así? Centavo, 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 centavo. Entonces tú ves tu estado de cuenta, les chupa y dice, pero falta un centavo. Entonces tú qué dices, pero un centavo, ¿no es cierto? No le tomas mucha bola a un centavo, ¿no es cierto? Si más se ve, ¿no? Que te debitan en los bancos, ¿no? Por ahí aparecen unos 35 centavos menos y reclaman, ¿no es cierto? Pero cuando es un centavo, no le tomas ni en cuenta, ¿no? Pero resulta que este hacker había estado haciendo eso, ¿sí? Pues imagínense de miles de transacciones diarias, solo desviarse un centavito, ¿sí? Es pues justamente que le inyectaron SQL a esa aplicación, ¿no? Le inyectaron el SQL, le alteraron para que un
centavito, vaya a una cuenta diferente. Y listo. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿qué es eso? Pues es control en la parte de programación, en el módulo de seguridad, sobre todo, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No sé si por ahí está contestada la pregunta. No, no quedó contestada. Sí, disculpen que se me trabó el botón. Listo. ¿Alguien más que tenga dudas, por favor? Listo. Para el día jueves, ya vamos a empezar ya la unidad número 2, ya con la parte práctica. Necesito que se instalen Visual Code. ¿Sí? Si ya lo tienen, en buena hora. Los que no tienen, instalen, por favor, Visual Code. ¿Sí? Es una herramienta libre. ¿Sí? Es un editor para programación, tanto en ambientes web como en ambientes móviles. ¿Sí? Entonces, tranquilamente nos sirve para ambos escenarios. ¿Sí? Entonces, por favor, los que no tienen, instálenlo. No es una aplicación pesada. ¿Sí? Tranquilamente funciona. ¿Sí? Los que ya tienen, pues, tranquilamente lo utilizamos el día jueves. Listo, chicos. Sin más, pues, nos vemos aquí el jueves a las 5 de la tarde. Una buena tarde para todos. Cuídense mucho. Igualmente, ingeniero, pues sí. Gracias, Inge. Hasta luego. Igualmente, Igualmente, Inge, muchas gracias.